Buenas tardes. Nos toca en nuestro módulo hablar de tres conceptos que para mí son muy importantes y me imagino también para cada uno de nosotros en el mundo que nos tocó vivir. Hablar de ciencia, tecnología y género. Y sabiendo cuál es el enfoque que tiene la Escuela de Posgrados en Educación Integral, hablar de ciencia, tecnología y género en la sociedad contemporánea. Puede ser un tema académico, pero yo sé que es muy existencial. Se trata de las condiciones de vida de millones de personas y yo diría hasta el futuro de la humanidad depende también de eso. Ciencia, tecnología y género. Me pudiera detener sobre la palabra ciencia y yo sé que cada uno de nosotros al nivel de la secundaria le hablaron de un científico muy importante y yo lo conocí a partir de la formación filosófica que tengo, Pitágoras. Nos podemos recordar del teorema de Pitágoras, pero en realidad el teorema de Pitágoras es de Pitágoras. Y hay historiadores que sostienen que en realidad este teorema ya lo conocían los egipcios en la construcción de pirámides. Y él lo que hizo fue apropiarse de un conocimiento científico, pero también que nos lleva de todo derecho a la técnica, la tecne para los griegos, que es la construcción de pirámides. Y este Pitágoras es también aquel que a la pregunta de saber él que sabía, dijo que él no era sabio, era nada más un amigo de la sabiduría. Y la parte de género, yo sé que a partir del doctorado que nos interesa, no es nada más un tema académico, sí lo es académico, pero es también un tema muy importante porque eso condiciona el desempeño o falta de desempeño de más de la mitad de la población. Y hablando en el siglo XXI, me di la libertad de retomar una frase de uno de los genios del siglo XX, Albert Einstein, quien en su tiempo dijo que la ciencia, nuestra ciencia, citando literalmente, es primitiva e infantil. Sin embargo, es lo más preciado que tenemos. Y sí, aquel que fue premio Nobel de física en su tiempo, el fundador de la teoría de la relatividad, no me voy a arriesgar para hablar mucho de la teoría de la relatividad, si en su tiempo él fue capaz de decir que nuestra ciencia es infantil y primitiva, y sin embargo es lo más preciado que tenemos, yo me pregunto hasta dónde eso es válido para la mayoría de gobernantes en el mundo. Nada más en el caso de México, y tal vez no lo sabían, pueden revisar la ley de ciencia y tecnología que se votó en 2002, ley según la cual México en 2006 debería estar invirtiendo 1.5% de su PIB en investigación y desarrollo. Muy bonito. Pero si por curiosidad buscan en este momento, se van a sorprender que México apenas invierte 0.4% de su PIB en investigación y desarrollo. ¿Por qué no se invierte lo suficiente? Eso yo sé que es una de las preguntas que nos podemos hacer a lo largo de esta asignatura. Y después de poner la cita de Albert Einstein, les pongo, sabiendo más o menos quién fue Albert Einstein, qué alcances y límites tiene tal afirmación con el enfoque de género que caracteriza su doctorado, nuestro doctorado. Y haciendo esta pregunta ya desde la primera unidad, estamos todavía a nivel de la introducción, nos vamos a sorprender que muchas veces cuando se habla de tecnociencia o de ciencia, se tiende a imponer el punto de vista del hombre. Y ahí yo sé que ya es una injusticia por la cual ustedes con su doctorado tendrán que ser parte del cambio que necesitamos en el país y en México en particular, pero en el mundo de manera general. Esta pregunta tiene muchas consecuencias, considero yo.
en virtud de lo que vivimos en la actualidad, sin olvidar las consecuencias de una economía basada en el conocimiento. A lo largo de este curso vamos a estar insistiendo sobre el concepto de economía basada en el conocimiento por una razón fundamental. Podemos pensar a un marca de chocolate que a cada uno nos gusta. Y si les pregunto, ¿cuál es el país que ocupa el primer lugar en producción de cacao? Se van a sorprender, no es México, no es Colombia, es un país africano, de manera exacta, Costa de Marfil. Costa de Marfil produce la materia prima, exporta esta materia prima, pero mucha gente en Costa de Marfil nunca ha comido un chocolate. Y las mejores marcas de chocolate, en México sí, yo sé que tenemos chocolate, hay marcas estadounidenses, pero por lo general es Suiza, Bélgica, Francia, son esos países que sacan mayor provecho del cacao. Ahí nos damos cuenta de la importancia de una economía del conocimiento. Todavía no es el momento de detenernos y profundizar este concepto, pero vale la pena tenerlo en la mente porque la justicia social en pro de la mujer depende también de su acceso a los medios de producción. La ciencia condiciona todo. Y como todavía estamos en el contexto de Juegos Olímpicos de París, les puse esta imagen, no me voy a detener para proyectarla, no es el propósito. Se trata de una mujer o un hombre transgénero, no lo sé, no necesito meterme, pero la fuerza física de esta mujer de origen argelino en el combate contra la italiana nos dio a entender que ahí la ciencia tiene que intervenir para ayudarnos a tomar la decisión adecuada. ¿Tendría más testosteronas? Sí, pero sí es un accidente. Sí, el IVA no aceptó que compite y resulta que el Comité Olímpico Internacional aceptó. Hay que aceptar las conferencias y hay que aceptar las consecuencias, quise decir. Pero lo que a mí me interesa aquí, hablando de estudio de género, es todo el debate que hay alrededor de esta persona. ¿Es víctima de injusticia? ¿No es víctima de injusticia? Y hablando de la equidad, en este contexto hay que reconocer que su fuerza natural va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Y muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿Cómo es la primera vez que nos estamos conectando para interactuar en torno a la temática de ciencia, tecnología y género? Una pequeña presentación que yo puedo hacer es que soy originario de la República Democrática del Congo. Nací el 15 de septiembre de 1967. Soy portador de un doctorado en estudios humanísticos, especialidad en ciencia y cultura del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. He sido profesor desde mi país de origen, aquí en México, en diferentes escuelas, pero esta vez me toca interactuar con ustedes bajo el label de la Escuela de Posgrados en Educación Integral, que es una institución de prestigio liderada por Dr. Lucía, que todos conocemos, y conociendo su rigor científico, no me queda la menor duda que van a sacar buenos productos. Y en esta presentación yo puedo decir que mi línea de investigación es el empoderamiento humano en pro de la justicia social en la sociedad del conocimiento, inspirándome un poco del lema kantiano Saper Aude, lo que significa tener el valor de pensar por uno mismo. Y como es parte de la presentación, tengo un libro publicado, Economía del Conocimiento, Estudio Comparado de México en Políticas de Ciencia y Tecnología. Y según la planeación que tenemos, que vamos a compartir al final, tenemos el espacio de discutir un poco en torno a esta publicación y ver en qué medida se puede fomentar un enfoque de género a partir de lo que ya publiqué.
Y con mi línea de investigación y lo que cada uno de ustedes viene trabajando, yo sé que va a haber un espacio para poder colaborar y ir construyendo juntos una ciencia que esté al servicio del ser humano en todas sus dimensiones. Y después de eso, la introducción general que nos proponemos el día de hoy es resaltar en primer lugar lo que sería lo que cada uno de ustedes espera. En la medida que ya estamos en el doctorado, yo puedo presumir que al menos aprendiendo o investigando cada uno según su línea de elección, y eso es también parte de autopoiesis, una actividad que les voy a pedir más adelante, intentamos de trascender, es decir, convertir nuestro destino en una destinación. Una expresión que estoy retomando de Paul Ricoeur, un filósofo pensador francés que ha tenido muchas publicaciones, y hablando de conflictos de interpretación, uno de sus libros, él discute sobre la cuestión de qué es la ética y qué es la moral, y llega a la conclusión que cada ser humano que le gusta ser feliz, pero en la medida que mi felicidad puede entrar en conflicto con la felicidad de los demás, él acuñó de un concepto que yo creo que, hablando de estudios de género, nos puede servir: buscar la vida buena para y con los demás en instituciones justas. Justas para todos, hombres como mujeres, y eso es un acercamiento que estamos haciendo. ¿Qué esperas de esta asignatura? Me hubiera gustado preguntar a cada uno. Y hago la pregunta, y es así que yo puedo retomar conflicto de interpretaciones, publicaciones de Paul Ricoeur, y ahí viene su nombre, y pueden investigar más sobre el personaje para entender por dónde va su problemática. Y ciencia, tecnología y género. Para poder responder a esta pregunta, quiero tomar esos dos conceptos, moral y ética, para al menos reconocer etimológicamente hablando, y eso es Paul Ricoeur quien lo defiende. El término moral viene de mos, mores, de latín, mientras que ética viene del griego ethos, y significa usos, costumbres, hábitos, pero también carácter. Etimológicamente hablando, los dos conceptos son sinónimos, pero en un enfoque filosófico, y es ahí que podemos recuperar el concepto de género. La ética se puede entender como una reflexión sobre la moral con pretensión a la universalidad. Y eso yo creo que es algo novedoso que debemos reconocer con la intención ética de Paul Ricoeur: buscar la vida buena para y con los demás en instituciones justas. Pero cuando hacemos un recorrido de la historia de la humanidad, nos vamos a sorprender que por lo general es el hombre que tiende a imponer su punto de vista a los demás. A los demás, si regresamos a la Grecia antigua, resulta que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, al inicio no se permitía a la mujer ir a los Juegos Olímpicos. Y ahí nos damos cuenta que tenemos una discriminación sin un fundamento lógico, yo diría, pero culturalmente hablando, los griegos en su tiempo consideraban que eso era lo correcto. Pero el hecho que algo sea correcto forzosamente lo es. Hay que justificar cómo podemos pasar de lo que es a lo que debe ser. En la actualidad, gracias a Dios, yo diría, la situación ha cambiado. Y cuando hablamos de instituciones justas, una pregunta que nos podemos hacer, y yo creo que es pertinente, ¿en qué consiste la justicia? Desde los griegos, por ejemplo, los sofistas, ellos consideraban que la justicia es la ley del más fuerte. Y hasta donde eso todavía no es de actualidad en nuestro México, cuando pensamos, por ejemplo, a la película Presunto culpable. Si algunos de ustedes han visto esta película, se van a sorprender que
Si en el tiempo de los sofistas la justicia era la ley del más fuerte, por desgracia, todavía sigue de actualidad. Y basta revisar, por ejemplo, el libro de Samuel Huntington, Choque de Civilizaciones. Él da a entender, refutando la tesis de Francis Fukuyama, aquel que pensaba que después del derrumbe del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, iba a ser la paz en el mundo, la democracia iba a dominar en todos los países. Samuel Huntington refuta para dar a entender que los nuevos conflictos son conflictos de culturas o de civilizaciones. Y se trata de una publicación antes del 11 de septiembre de 2001, si no me equivoco, una publicación de 1994. Y con lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, el libro de Samuel Huntington tomó un carácter profético. Pero eso yo creo que es perder de vista el hecho que a nivel internacional, como lo sostiene Hegel, prevalece la ley del más fuerte. Basta recordar un dato que a mí no me gusta, pero lo podemos señalar. Lo que está pasando actualmente en Medio Oriente es la ley del más fuerte, literalmente. Y eso es justo de qué lado estamos. Entonces, para no seguir con este cuestionamiento, me gustaría detenerme sobre el objetivo de nuestra asignatura. Leyendo literalmente tenemos lo siguiente: propósito general de la unidad de aprendizaje, que al finalizar el curso el estudiante puede crear propuestas innovadoras sobre las tendencias mundiales de inclusión o exclusión de género en el desarrollo científico-tecnológico, reposicionando el papel histórico de la mujer y el hombre a nivel mundial, destacando el aprovechamiento sobre los avances científicos y tecnológicos en la promoción de una nueva cultura de género. A mí me gustaría detenerme sobre propuestas innovadoras. La innovación, sí, no vamos a inventar la rueda porque ya existe, pero no es lo mismo manejar un coche en un clima tropical y manejar un coche en un clima templado donde hay nieve. La diferencia es fundamental. Hay que ver qué tipo de neumático estamos utilizando. A pesar que detrás de neumáticos me viene a la mente un hecho histórico que no es el tema principal, pero cuando fue la colonización de África, en mi país de origen, la República Democrática del Congo, que inició como la propiedad del rey de Bélgica, se tenía que enviar a la población a la selva para buscar caucho. Aquel que no lograba conseguir la cantidad que se le pedía, se le cortaban en la mano. Resulta que eso sucedió durante 25 años. Era un genocidio, pero al menos para los europeos y latinoamericanos y asiáticos que utilizaban neumáticos, ellos no se preocupaban de condiciones de vida de la población que se estaba masacrando. En la actualidad, otro tema que puedo señalar es también el coltán, un mineral que se saca por lo general en África. En mi país de origen tiene reservas de 80% de reservas de coltán en África. República Democrática del Congo tiene 80%. Y es una zona donde hay guerras durante más de 25 siglos. Y un dato que publicó la ONU, que tenía una misión ahí en Congo, para sacar 1 kilo de coltán hay al menos 2 niños muertos. El coltán se utiliza en las computadoras, en los celulares, hasta las armas teledirigidas. Y en esta zona ha habido algunas campañas para poder denunciar a multinacionales que están detrás de todo eso. Cuando se trata de armas teledirigidas, en teoría se acabó la Guerra Fría, pero estamos viviendo una nueva guerra y ahí yo sé que hay niños, mujeres que son víctimas de una explotación que no tiene nombre.
Entonces, innovador es un concepto muy, muy importante, mejorar lo que ya existe. Pero nosotros, a partir de este objetivo general del curso, debemos ver cuál es la participación de la mujer a nivel mundial, de manera global, pero tenemos que cuestionarnos a partir de culturas particulares donde nos encontramos. Es ahí que sus proyectos de investigación nos pueden ayudar para ir aterrizando este tema y destacando el aprovechamiento sobre los avances tecnológicos y científicos con un enfoque de género. Hablando del enfoque de género, a mí me viene a la mente un dato, un testimonio, de lo cual no me siento orgulloso, pero lo quiero compartir. Dando clases de ética, profesión y ciudadanía en una escuela de la Ciudad de México, y hablando de la deontología, un día mi sorpresa fue enorme cuando un estudiante, refutando el tema de deontología, me dio a entender que en un taller de ingeniería, uno de sus maestros le dijo: tú ven a barrer aquí, tú nunca vas a ser ingeniera. Partiendo del prejuicio, estereotipo que algunas carreras no son hechas para mujeres, hasta donde eso es falso. Si fuera un albañil, no tengo nada en contra de los albañiles, pudiera entender, pero un profesor universitario que tenga este tipo de lenguaje, eso a mí me decepciona. Pero hay que partir de los hechos para ver cómo podemos cambiar de enfoque para ofrecer a la humanidad algo que sea mejor y no lo que hemos vivido hasta la actualidad. Entonces, para poder avanzar, lo que estipula el curso, yo sé que es un reto para algunos de nosotros, pero hay que aterrizar lo que tenemos, lo que sabemos a partir de nuestra participación, porque a veces podemos ser cómplices de todo eso. Me hubiera gustado en este momento tocar un poco de la planeación, pero eso lo vamos a tocar al final. La primera actividad que yo les pongo con un concepto tal vez nuevo para ustedes es realizar una autopoiesis socioética de ciencia, tecnología y género a partir de 4 pequeñas preguntas, y voy a explicar un poco qué espero de cada uno de ustedes. El ser humano se puede entender como un individuo, pero también una institución. Y como institución, yo me estoy basando sobre la ley número 17 de la publicación de John Maxwell, intitulado Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Yo puedo trabajar como individuo, pero si soy parte de un equipo, hay posibilidad de dejar huella. Y por esta razón, la primera pregunta que voy a dejar es que cada uno me diera y me 3 razones por las cuales está inscrito o está inscrita al doctorado que nos reúne la tarde de hoy. Y detrás de esta pregunta yo quiero señalar que sí, el animal está ajustado por la naturaleza. Estoy retomando aquí la reflexión de Javier Zubiri, un filósofo español. El ser humano tiene la obligación de justificarse. Me puedo escribir tal vez sobre recomendación de un amigo, pero en la medida que es un doctorado, tengo que tener capacidad de justificar hasta dónde este doctorado que yo estoy cursando me permite de realizarme. La realización de uno en todos los sentidos nos lleva a la segunda pregunta. Si la vida es un accidente biológico, hay que reconocer que nosotros tenemos la obligación, como animales racionales, de convertir este accidente en una existencia, es decir, un valor. Y aquí la pregunta es, ¿de qué manera estás convirtiendo tu vida en una existencia? Todos sabemos mediante la biología que en un proceso de fecundación había muchas posibilidades. Pero si yo fui aquel que pudo nacer, eso significa que yo fui una combinación exitosa.
Al mismo tiempo, según Paul Ricoeur, no era necesario que aquel que hoy es mi papá conozca la que hoy es mi mamá. Es también un accidente. ¿Cuál es mi religión? Católica, protestante o soy ateo. Eso no es lo más relevante. Yo aquí lo que quiero es saber de qué manera estoy convirtiendo mi vida en una existencia, es decir, un valor. Y no se trata de hacer un tratado filosófico, es una manera de justificar lo que estamos haciendo, porque según el mismo Javier Zubiri, si el animal se contenta de abrigarse en caso de intemperie, el ser humano tiene la obligación de habitar. Y habitar, más que abrigarse, significa transformar lo que viene de la naturaleza. Otro dato también en común entre el animal, en la naturaleza y el ser humano, es cuando tenemos hambre. En el caso del animal, Javier Zubiri sostiene que el animal se contenta de alimentarse, siguiendo tal vez su instinto, un instinto que yo creo que puede ser peligroso, pensando, por ejemplo, a un león. Si la leona no logra conseguir comida para el león puede comer a sus crías. El ser humano en teoría no lo hace, pero ha habido algunos casos tristes, no sé si de enfermedad, puede ser, y donde el ser humano puede abusar de su propia cría. Ahí yo sé que algunas mujeres han sido víctimas de este tipo de situación. Es cuestión de reflexionar y ir más allá. ¿Cómo yo estoy dando un sentido a mi vida para convertir mi vida en una existencia? A veces en México escuchamos, si Dios quiere, pero Dios no va a hacer nada sin mi participación. Entonces, cada uno debe tener capacidad de rendir cuenta de sus actos. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, en la medida que estamos a nivel de posgrado, yo considero que cada uno de ustedes pasó por preescolar, 6 años de primaria, 2 o 3 años de secundaria, 3 o 4 años de prepa, la licenciatura y ahora el posgrado. Sabemos mucho. Sin embargo, eso yo creo que no estoy tomando eso en serio. ¿Cómo podemos, de qué manera tu proyecto de tesis te permite de no ser un ISP? ISP, como lo puse aquí en la lámina, significa idiota suficientemente preparado o preparada. Según los principios de ciencia, tecnología y género, en el contexto de la sociedad del conocimiento. Y poniendo eso, tengo en la mente un dicho mexicano, coloquial, dicho según el cual la escuela te quita lo burro, pero no lo pensante, para no decir un término altisonante. Creo que ustedes me entienden. Entonces, no basta tener título universitario. Uno puede tener título universitario en cuanto a los valores. Hablando de la relación de género, es un patán. No podemos mencionar nombres, pero cada uno puede hacer una retrospectiva para darse cuenta a mi alrededor a quien yo puedo considerar como un ISP. Y tal vez este ISP puede ser yo mismo, un idiota suficientemente preparado, cuando no puede tomar en cuenta la participación en materia de tecnociencia de más de la mitad de la población mundial. Y última pregunta, ¿qué semántica y pragmática tú tienes del concepto de la felicidad en virtud del liderazgo educativo que caracteriza el enfoque del doctorado que estamos cursando? Aquí a mí me gustaría leer lo que cada uno de ustedes piensa y van a tener el espacio en la plataforma para poder responder a estas 4 preguntas. De antemano, muchas gracias a cada uno por la participación. Ya hablaba de Javier Zubiri y tal vez algunos no sabían cómo se escribe. Aquí tenemos el X de Javier Zubiri, aquel que dice que el animal está ajustado por la naturaleza.
el ser humano como animal racional tiene la obligación de justificarse. Y eso justificarse lo subrayo, porque muchas veces nos remitimos al destino. Así soy, cruzar los brazos, no, eso no es suficiente. No es suficiente. Y hay que buscar razones y sobre todo argumentos para poder seguir haciendo lo que yo hago. Alguien más puede hacer más o menos lo que yo hago, pero nunca lo va a hacer como yo lo hago. Eso yo creo que si lo reconocemos, estamos afirmando de manera implícita el carácter único y singular de cada uno de nosotros. En otras palabras, el ser humano, mediante la tecnociencia, está transformando lo que viene de la naturaleza para darle un sentido. Entonces, además de comer y del hambre, Javier Zubiri dice que el animal se contenta de alimentarse, mientras que el ser humano come. Y comer más que alimentarse significa transformar lo que viene de la naturaleza. Otro nivel de reflexión que toma Javier Zubiri es el hecho que el animal en la naturaleza, para poder procrear, se contenta de aparearse, mientras que el ser humano busca amar y ser amado. La manera de amar y ser amado, yo sé que cada sociedad en el tiempo y el espacio tiene algunos criterios para poder afirmar. No quiero aquí detenerme sobre el hecho que en mi país de origen, según mi cultura del Congo, 2 amigos se pueden tomar de la mano. Pero aquí en México sí, a mí me ha pasado más de una vez, por distracción, a tomar la mano a un amigo o a un compañero. Por lo general, la reacción es de rechazo. Sin embargo, he visto más de una vez también 2 mujeres que se toman de la mano. No hay una interpretación para decir que las 2 son lesbianas. Es elección de cada uno y no me quiero meter en juicios de valor, pero al menos hay que reconocer que hay esta diferencia fundamental, diría, pero a veces algunos hombres prefieren contentarse de lo que la cultura o la sociedad les ofrece. Es aquí el espacio de reconocer que vamos más allá de la naturaleza. Y los detalles aquí están: abrigarse por un lado en el caso de los animales, mientras que el ser humano busca habitar. Y habitar significa recoger material que viene de la naturaleza para darle un sentido. Uno puede vivir en una choza, en un palacio y no sé dónde. Ahí depende de las convicciones de cada uno y los gustos también. Hay un dicho en francés que dice: de couleur et de goût, on ne discute pas. De los colores, de los gustos, no se discute. Lo mismo es válido también por la alimentación o la comida. Y según las culturas, aquí podemos encontrar variantes. Y aquí en Puebla actualmente yo sé que el chile en nogada es una delicia, pero para uno que no es parte de esta cultura, puede ser totalmente indiferente. Esta indiferencia yo la puedo resaltar a partir de un ex compañero, un profesor, un mentor que yo tuve en Congo. Siendo sacerdote, cuando fue a París por la primera vez, algunos amigos, para complacerlo, le ofrecieron el caviar. Para él fue un desperdicio de tanto dinero por algo que a él no le llamaba la atención. Y en México yo sé que cuando es durante la Cuaresma, el Viernes Santo, mucha gente se abstiene de comer carne roja, pero la carne por sí sola no es el motivo. Hay una justificación religiosa detrás. Y cómo amar o ser amado o aparearse para procrear, ahí sabemos que hay elementos culturales que no vamos a discutir por el momento. Y lo que a mí me interesa, y con la introducción donde nos encontramos, es reconocer que la cultura tecnocientífica está en el fondo
el fundamento socioantropológico, pero también ontológico de nuestra capacidad de desprendernos de lo que está dado como material para algo más. Y en este proceso yo sé que la ciencia hoy en día, o la tecnociencia, es lo que nos permite de abrir muchas puertas. La importancia de la tecnociencia se demostró a posteriori, yo diría, cuando nos tocó vivir COVID-19, el tiempo durante el cual se logró fabricar las vacunas y poder sobrevivir, porque para algunos hay un antes, un después COVID-19. Por esta razón, yo creo que necesitamos dar cuenta de lo que estamos construyendo, pero también desconstruyendo. El concepto de desconstruyendo me puede interesar mucho más para algunos que, como lo hace Jacques Derrida, nacemos en una sociedad que tiene algunos cánones, algunos elementos que vamos a discutir tal vez en la próxima unidad, hablando de Emmanuel Kant, cuando en su libro ¿Qué es la ilustración?, desde el primer párrafo, él da a entender que se trata de salir del estado de minoría, entrar en el estado de mayoría. No se trata de la mayoría legal a los 18, a los 21 años, se trata de la capacidad de pensar por uno mismo. Y hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. En el segundo párrafo, y eso lo vamos a ver también, Emmanuel Kant toma un toque que a mí personalmente me decepciona cuando estamos hablando de tecnociencia con perspectiva de género. Él da a entender que el bello género le gustaría ser menor de edad. Y cuando habla de bello género, se trata de la mujer fundamentalmente, pero en el fondo no es porque a la mujer le conviene, es porque en una cultura dominada por el hombre, eso lo veremos también en la primera unidad, se tiende a considerar que la visión del hombre no es una visión, es la visión, y con B mayúscula. En realidad, y si algunas mujeres llegan a apropiarse de esta visión, yo creo que es una manera de dispararse en el pie, y el enfoque de nuestra asignatura nos permite de tomar un enfoque diferente, y eso lo vamos a tomar no es una imposición de Dios, es algo que ha sido construido, se puede desconstruir también. Entonces, para ver el programa del curso, lo que vamos a hacer al final de este primer acercamiento, me gustaría señalar el hecho que en algunas actividades vamos a necesitar trabajar en equipo. Trabajar en equipo nos permite de tener un tipo de sinergia, y con la sinergia hay espacio de disfrutar de la división del trabajo, y con esta división se puede considerar que la totalidad es más que la suma de las partes, retomando el enfoque de la teoría general de sistemas. Yo sé que podemos avanzar mucho más rápido con esta perspectiva, y es una pendiente que vamos a dejar. Nuestra asignatura está planeada para 16 sesiones, y conviene aquí, antes de cada sesión, entrar en la plataforma para ver lo que propone la planeación para realizar una investigación previa. Eso nos va a permitir durante la sesión presencial de poder enriquecernos mutuamente, abordar con el afán de profundizar durante la sesión presencial, y al mismo tiempo yo considero que es también una obligación ética y política, yo diría, de empaparme de las líneas de investigación que están trabajando individualmente, de tal manera que en la plataforma van a encontrar un espacio donde cada uno puede subir sus avances del protocolo de investigación, y con eso me estarían dando los recursos para poder saber de qué está hablando y ver cómo yo puedo apoyar también en este proceso, y apoyar a pesar que sabemos que la investigación es individual,
pero con lo que puedo haber leído y la experiencia que tengo, yo creo que puedo aportar algo. Y la primera unidad que vamos a ver tiene que ver con las tendencias que caracterizan en la actualidad la producción tecnocientífica con perspectiva de género. Pero antes de llegar a esta parte, me gustaría compartir con ustedes la planeación. Ok, aquí tenemos el material que necesitamos el día de hoy. Lo que hicimos es introducir, proponer algunos acuerdos, pero problematizar también el enfoque que tenemos de la asignatura. A partir de este material, esta pequeña introducción, les doy como actividad de realizar la autopoiesis socioética. Es una manera de justificar lo que cada uno de nosotros está haciendo. En mi planteamiento quise resaltar las relaciones de género a partir de la cultura. Hablando de autopoiesis socioética en la actualidad, es hablar de uno mismo. El trabajo en equipo yo considero que es algo que nos puede ayudar a avanzar mucho más rápido. Este tema yo considero que al menos nos conocemos y a partir de este conocimiento yo puedo esperar que a lo largo de la asignatura de nuestro módulo podemos hablar la misma lengua y el mismo lenguaje. La primera unidad está dedicada a las tendencias de desarrollo científico y tecnológico ante la postura de género. Si ustedes entran, por ejemplo, en una publicación de la UNESCO sobre la educación en México en el periodo del COVID, y yo tengo el PDF, se lo voy a compartir en la plataforma, se van a sorprender que muchas familias, por falta de solvencia económica, dieron prioridad a los varones, considerando que la mujer no necesitaba tal vez sacrificarse tanto. Y en la medida que a este nivel no tomamos postura para refutar y rechazar este tipo de privilegio, es fomentar el statu quo. Y yo personalmente sé que eso lo podemos investigar, fundamentar y refutar para poder permitir que todo el mundo tenga acceso a la educación de calidad. Y la primera unidad nos va a ayudar. Y de hecho es un tema un poco complejo porque después el 16 vamos a retomar el mismo tema para poder terminar. La segunda unidad tiene que ver con la práctica científica y las posturas radicales. Y hablando de las posturas radicales, a mí me viene a la mente una frase muy bonita de Aristóteles, cuando él da a entender que la virtud es el justo medio entre dos extremos. En el mundo occidental, yo sé que todo el mundo puede tener acceso a estudios de calidad, que sea hombre o mujer. Y hablando de Occidente, me estoy refiriendo aquí a Samuel Huntington, autor de Choque de Civilizaciones, que distingue Occidente de Latinoamérica. Y cuando vamos en el mundo musulmán, vamos a encontrar otra realidad. Y en África otra realidad, y en el mundo cínico, japonés, todo eso nos permite de reconocer que hay culturas que pueden tener posturas radicales, pero yo creo que hay posibilidad de llegar a un justo medio, de tal manera que en la segunda unidad tendremos que ver cuáles son esas posturas radicales. Hay subtemas que están ahí resaltados. La tercera unidad es un recorrido histórico de desarrollo científico y tecnológico, presentando un panorama mundial en relación con el enfoque de género. Eso nos va a tomar también 2 sesiones. Y en la séptima sesión, lo pueden ver con calma, estamos hablando de la presencia de la mujer en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Y hablando de la mujer en general, sí es fácil, pero hay que tomar en cuenta, según lo que hace, por ejemplo, Alain Touraine, la perspectiva de posiciones sociales.
No es lo mismo una mujer que tiene solvencia económica y una mujer que no tiene solvencia económica. Y no es lo mismo la postura de una mujer que vive en una zona en una ciudad, de la que vive en una zona rural. Y todo eso nos permite de darnos cuenta de que hay enfoques diferentes. La presencia de la mujer en el desarrollo de la ciencia y tecnología, un tema muy importante que nos va a ocupar durante 2 sesiones. Y la quinta unidad es una recuperación histórica del papel de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial. Y aquí yo sé que en una clase no se puede. Vamos a dedicar 2 sesiones a esta temática y vamos a ir avanzando en otra unidad. Nos va a tocar hablar de la educación en ciencia y tecnología, y considerando que todo este tema nos puede llevar a una presentación de nuestros avances. Sin entrar en los detalles, yo lo que les pido es entrar en la plataforma, ver todos los temas y según el planteamiento que hemos compartido en este espacio, ver cómo podemos ir colaborando, creando sinergia para poder sacar buenos resultados. A este nivel nos detenemos y agradezco a cada uno por la atención. Espero que tengamos la oportunidad de interactuar de manera mucho más personalizada. Gracias.